se producen misteriosos suicidios de oligarcas rusos. Casualmente, la mayoría de ellos presentaban cierta cercanía con Putin. Además, estaban relacionados con la industria del gas y presentaban una posición claramente contraria a la invasión. En marzo, Vasily Melnikov, quien supuestamente trabajaba para la firma médica Medstone, apareció muerto en su apartamento junto al cadáver de su mujer y sus 2 hijos. Todos presentaban heridas de cuchillos, los cuales fueron encontrados en la escena del crimen. Un pariente encontró a Vladislav Abaev muerto en su apartamento multimillonario y junto a él el cuerpo de su esposa y su hija. El piso estaba cerrado por dentro y además Abaev portaba una pistola en la mano. Por otra parte, Sergei Protoshenko, ex alto directivo de Novatek, mató presuntamente a su mujer y a su hija en una villa alquilada de Lloret de Mar. El millonario fue localizado ahorcado en el jardín, mientras que los cuerpos de sus familiares yacían en sus camas con heridas de arma blanca.